Voy a presentar a nuestra siguiente ponente. Se llama Elizabeth Sánchez. Nos va a presentar cuando la realidad se fractura, decisiones terapéuticas en un caso de delirios. Y Elizabeth tiene mucha experiencia trabajando con casos difíciles, eh, donde también como terapeutas nos confrontan con nuestra forma de pensar, no solo qué hacer, sino desde dónde pararnos como terapeutas, cómo intervenimos cuando la realidad o la experiencia del consultante es tan diferente a la nuestra. Y Eli, en esta conversación, nos va a hablar de un proceso complejo de decisiones terapéuticas que no siempre son fáciles, no siempre son obvias, donde como los procesos terapéuticos están cargados de matices, no son lineales, y donde las decisiones humanas toman un papel muy real. Muchas gracias, Elizabeth, por traer tu mirada a este congreso y pues recibámosla, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me presento, soy Elizabeth Sánchez y para mí es un placer y un honor estar con todos ustedes. La intención de mi ponencia es compartirles un caso real que no caminó en línea recta y esa es justamente la intención, abrirles la puerta de mi consulta a todos ustedes y bueno, ir caminando paso a paso cómo se fue resolviendo esta situación que trajo a mí este consultante. Y también agradezco profundamente este espacio, la directora del centro, a la doctora Lisetti. Muchas gracias. Un momento. ¿Me pueden confirmar si pueden ver Ahí vemos todo, Eli. Mm, mm, bien, listo. Pueden ver ya la Se ve presentación. muy Se ve bien. muy bien. Correcto. ¿Se dejó de compartir, perdón? No, sigues No, la compartiendo. No, la seguimos viendo. seguimos viendo. Gracias. Bueno, pues el caso que les quiero compartir el día de hoy, hablaremos en específico sobre un consultante que desde ahora llamaremos Eduardo, con la finalidad obviamente de resguardar su verdadera identidad. A lo largo del desarrollo de la presente explicaré lo que Eduardo refiere con lenguaje coloquial o palabras que él ha escuchado, ya saben, en internet, en las redes sociales y con lo que él piensa que define su situación, que es lo que lo trajo a consulta conmigo. Sin embargo, en el trayecto se tomaron decisiones terapéuticas de cómo intervenir su caso, lo que nos permite ver que la terapia no siempre es un camino recto, pero es posible lograr que el consultante llegue a mejorar con sus propios recursos a través de un acompañamiento estructurado. El motivo de consulta de Eduardo, a decir de él, de acuerdo a sus propias palabras, es que tenía pensamientos intrusivos, tenía comportamientos repetitivos, tenía dificultad para distinguir entre la realidad y la fantasía, temor a plasmar o, por ejemplo, escribir esos pensamientos intrusivos en correos electrónicos del trabajo sin darse cuenta. Y ahí es donde empezamos a hablar de delirios. Verbalizar o decir en voz alta esos pensamientos intrusivos y que de casualidad lo videograbaran. No sabía de dónde, ¿no? No sabía de qué cámara, podía ser de su celular, de su trabajo, etcétera.
Y ahí nuevamente estamos hablando de delirios. Me refiere que cuando ya enviaba algún correo electrónico de su trabajo, lo revisaba en repetidas ocasiones porque creía que había plasmado esos pensamientos intrusivos en ese correo electrónico. Y eso ya también lo hacía dudar de la realidad, ya que no sabía si lo había escrito o no lo había escrito. Ujú. Primero, me gustaría hacer la diferencia entre qué es un pensamiento intrusivo y qué es un delirio, porque vamos a estar repitiendo estos conceptos a lo largo de esta ponencia. Los pensamientos intrusivos son ideas, imágenes o impulsos involuntarios no deseados y perturbadores que irrumpen en la mente causando ansiedad o malestar. Y estos son experimentados hasta por el 90% de las personas. A menudo estos pensamientos son de naturaleza violenta, sexual o blasfema, sin reflejar los deseos reales de la persona. Ujú. Ahora bien, los delirios, por otra parte, por definición, son creencias fijas que no son susceptibles de cambio a la luz de las pruebas en su contra. Es decir, yo tengo una creencia, que en este caso, como lo es de Eduardo, mm, que probablemente plasme un pensamiento intrusivo en mi correo electrónico. Pero, sin embargo, hay pruebas en contra de que ya revisó su correo electrónico y no los había enviado. Ujú. Por eso hablamos de delirios. Estos pueden ser de carácter persecutorio. Estos son la creencia de que uno va a ser perjudicado, acosado por un sujeto o algún grupo. También pueden ser referenciales, que es la creencia de que ciertos gestos, comentarios o señales que son del medio ambiente se dirigen única y exclusivamente a nosotros. También pueden ser de grandeza, que es cuando el sujeto cree que él tiene habilidades, riqueza o famas excepcionales. También los hay erotomaníacos y estos se refieren cuando el individuo cree erróneamente que otra persona está enamorado de él o de ella, incluso pudiera ser algún personaje famoso. Y por último, también los hay nihilistas, que estos se refieren a la convicción de que sucederá alguna gran catástrofe. Desde la lectura clínica, Eduardo me explica en consulta que él tiene pensamientos intrusivos, ¿no? Vamos por partes. Me refiere que muchos de ellos son de carácter sexual, de carácter homofóbico, algunos incluso de agresión, otros xenofóbicos. Pero lo peculiar de él es que tiene miedo de que esos pensamientos los diga sin percatarse o bien que sea grabado por una videocámara de su trabajo o de cualquier lugar, incluso de su teléfono celular que se active sin que él se percate. También que estos pensamientos, por ejemplo, se escapen por la coladera cuando se está bañando y lleguen hasta casa de su vecino por la tubería y sepa que esos pensamientos que le llegan a su vecino vienen de parte de Eduardo. A su vez, teme por la consecuencia jurídica o social que esto le traería, porque como les he referido, pues algunos son de carácter sexual, homofóbicos, etcétera. Y también teme escribir sin darse cuenta o en contra de su voluntad dichos pensamientos en sus correos y enviarlos a sus jefes, a sus compañeros de trabajo o a sus clientes. Y es entonces cuando hablamos de delirios, cuando esos pensamientos intrusivos que él considera los va a plasmar sin darse cuenta o lo van a videograbar sin que él se percate. Cabe destacar que Eduardo refiere en consulta que lo que me explica a mí, sí le resulta incluso ilógico. Cuando él hace una introspección, dice y sabe que las posibilidades de que eso que se imagina que ocurra son mínimas. Sin embargo, aún así teme mucho que esto suceda, lo que nos permite ver que a pesar de tener delirios, él cuenta con un alto nivel de introspección fáctica de lo que sucede. Me gustaría platicarles un poco más respecto de los delirios de Eduardo, porque no nada más son los que ya les había mencionado. Los pensamientos intrusivos que él explica, como les ya había mencionado, son misóginos, incluso racistas, clasistas, sexuales, entre otros. Mm, El temor que él tiene es que, por ejemplo, su trabajo
que él tiene es remoto. Todo lo hace vía computadora desde su casa, digamos, él siempre hace home office. Entonces él teme que cuando llene los formularios y los envíe por correo, siente una tremenda angustia de haber escrito ahí sus pensamientos intrusivos y sean leídos por sus superiores o compañeros de trabajo. También siente una gran preocupación de que cuando esté de viaje, al quedarse dormido en el avión o al quedarse dormido, por ejemplo, con algún roomie, él diga, sin darse cuenta dormido, esos mismos pensamientos. También refiere que tiene miedo que en las videollamadas del trabajo, porque como les he explicado, su trabajo es vía remota, puede expresar esos pensamientos. También teme que alguna cámara de su casa, ya sea de videovigilancia, de la laptop, del celular, se active sola y que él sin percatarse externalice esos pensamientos y sean enviados por chat, correo o algún otro medio. A veces revisa en repetidas ocasiones los correos y mensajes para verificar que no haya enviado esos pensamientos en los mismos. Otra situación muy peculiar es que tiene miedo que con inteligencia artificial cifren lo que él está pensando cuando está en una videollamada y eso le genere consecuencias legales, laborales o sociales. Y también eso es lo que genera que él dude de la realidad. Ahora les quiero platicar eh, cuál es la importancia de establecer la meta terapéutica. Ujú. ¿Qué es lo que yo acostumbro a realizar en la primer consulta con mi consultante? Cuando Eduardo llega, le pregunto cuál es la meta que él tiene, ¿no? ¿Cuál es tu meta terapéutica? Y él me refiere, pues no tener pensamientos intrusivos, no tener comportamientos repetitivos, que estos pensamientos no los diga él en voz alta y lo videograben. Sin embargo, yo quiero mencionarles que no es posible establecer una meta terapéutica en negativo, como él dice, no tener, no hacer. A eso me refiero en negativo, ya que solo es efectivo trabajar sobre las conductas en positivo, las cuales sí pueden ser observables en lugar de intentar que algo no suceda. Y así podemos evitar una disonancia cognitiva y así construir un futuro deseado. Una vez que yo le explico esto de manera coloquial a Eduardo, ¿cuál es la meta que quedó establecida? Lo que él me refiere es que podría ser entonces trabajar con gusto, hacer nuevas relaciones, salir más a realizar actividades deportivas o sociales. Y entonces al establecerlo en positivo es algo con lo que sí podemos trabajar como terapeutas. Ahora bien, una vez que entramos en materia, que empiezan las sesiones con Eduardo, se consideró necesario realizar la técnica de proyección a futuro. Ustedes esta la pueden realizar a través de múltiples técnicas, como puede ser a su vez la pregunta milagro, la bola de cristal, la visualización a futuro. En el caso en concreto, se decidió realizar la pregunta milagro. Esta fue con la finalidad de centrarse en el futuro, esperanzador, obviamente, y para que se percate Eduardo que podría ser diferente para resolver el problema. Y entonces le pregunto a Eduardo, si hoy ocurriera un milagro mientras duermes y se resolviera tu problemática mañana al despertar, ¿qué indicadores habría para que notaras que el milagro sucedió? Y lo que me responde Eduardo es algo muy interesante. Dice, haría mi trabajo libremente, sin miedo, de manera más eficaz, ya que por fin comprendería que no hay peligro de que alguna cámara me videograbe, de que yo pueda externalizar sin querer mis pensamientos, de que los plasme en mis correos y también podría establecer nuevas relaciones de amistad o pareja, porque cabe destacar que cuando él viene a consulta, ya no salía a la calle, no estaba saliendo con sus amigos, no tenía una pareja sentimental por cómo se estaba sintiendo, ¿correcto? Ahora bien, hablando un poquito más sobre la pregunta milagro, me gustaría destacar puntos clave
sobre esta técnica y cómo y por qué la podemos utilizar. Esta, en términos generales, fue desarrollada por Steve DeShazer e Iso Kim y nos proporciona un foco en la solución, ya que se centra en el futuro preferido en lugar de centrarse, en este caso, en el problema. Proporciona descripciones específicas sobre las conductas o las emociones del consultante. También ayuda a la persona a darse cuenta qué puede hacer de manera diferente. Ujú. Porque si tú quieres un resultado distinto, tienes que hacer algo diferente. Y también la variación. Por ejemplo, ¿qué notarías diferente en ti, por pequeño que sea, que indicara que las cosas están mejorando? Eso le permite ver al paciente que está teniendo un avance. De tal suerte que efectivamente aplico esta técnica de la pregunta milagro y bueno, pues contestó lo que ya les he referido. Una vez que quedó establecido esto, decido utilizar una técnica más, que es la técnica de escala. Se consideró necesario utilizar esta técnica y se le preguntó estrictamente, en una escala que va del 1 al 10, ¿qué tan mal te sientes respecto al problema? Esto fue, si no mal recuerdo, entre la primera y segunda sesión, y es cuando Eduardo contesta que se siente en un 8. O sea, entre el 0 y el 10 se encuentra ubicado en un 8. Ahora bien, quiero destacar por qué es importante que realicemos la técnica de escala y por qué se decidió utilizar la misma. Esto fue porque nos permite medir el progreso del paciente, nos permite visualizar dónde se encuentra respecto de la meta, ¿no? Ya habíamos establecido una meta terapéutica, bueno, quiero saber en dónde me encuentro. Ujú. En este caso un 8, digamos que la meta es entre paréntesis un 0, porque después les voy a decir otras cuestiones en relación a la pregunta de escala. Y bueno, evalúa la percepción de capacidad del paciente para lograr avances. También permite hacer un desglose de cambios en por qué no es un 0, por qué no es un 10, para que él sepa en dónde está parado. Y también nos apoya, como lo pueden advertir de esta lámina, a la externalización del problema, la cual voy a abundar más adelante. Incluso yo les sugiero a ustedes que hagamos escalas creativas. Por ejemplo, cuando llega un paciente a consulta y dice que no sabe ubicar qué emoción o qué sentimiento es el que tiene, oye, tengo ira, enojo, rabia, y todas estas se le parecen, pero no las sabe distinguir, no es necesario, porque él no es el experto, él es el consultante. Pero entonces, usando una escala creativa, podemos medir, por ejemplo, el volumen de las emociones. Oye, eso que sientes, que no sabes identificar si es ira, rabia, enojo, coraje, no sé, etcétera, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan fuerte está el volumen de ese sentimiento o de esa emoción? Siguiendo con lo que les había comentado, de que la técnica de escala nos permite la externalización del problema. La externalización es un proceso dinámico de una nueva realidad. Eso nos permite separar a la persona del problema. Identifica los conflictos como producto de la cultura, por ejemplo, del sexo, del género, de la raza, de la religión o incluso sesgos. Permite entender hasta qué punto está influenciado el problema por la cultura y así realiza la construcción de su propia identidad. Evidencia que hay parte de sí contaminados del problema, del síntoma. Sin embargo, el problema siempre será el problema. El problema no es el paciente. Es decir, no es lo mismo que digamos que Eduardo es una persona delirante a que digamos que Eduardo está atravesando por un momento en el que tiene delirios. Ujú. No podemos decir que Eduardo es una persona iracunda, a que digamos que está transitando por momentos en los que siente ira. Siempre hay que separar el problema de la persona y en eso consiste precisamente la externalización.
Posteriormente decido hacer una nueva estrategia con Eduardo y a través de la narrativa eh, deseo conseguir para el consultante que él se percate que cuenta con herramientas para resolver el problema, que él ya trae de acuerdo a sus propias herramientas, a su propia historia, mm, herramientas para resolver. Entonces yo le pregunto, ¿en algún otro momento de tu vida has sentido algún reto por superar? Como comparando un poco que en este momento teníamos como reto superar los delirios. Y entonces me contesta Eduardo que sí, que él practicaba baloncesto, que se esguinzó en 3 ocasiones la rodilla y que tenía que usar muletas. Y yo le pregunté, bueno, ¿y de qué manera lo superaste? A lo que él me contesta, pues buscando realizar actividades que también me gustaban, como estudiar inglés, y además sabía que eso sería temporal. Esto nos permite tener una exploración de relatos alternos. Y quiero que aquí quede bien subrayado lo que dijo Eduardo, que decía que era de manera temporal, porque lo vamos a ver un poco más adelante. Y yo le pregunto, bueno, ok, ¿y en algún otro momento te sucedió que tuviste algún otro reto por superar? Y me dijo que sí, que en alguna ocasión se fue a vivir a Belice y que en el departamento que él vivía escuchaba ruidos en el techo y que en su departamento había animales propios de la fauna del lugar, tales como cacomixtle, pero eso lo ponía muy nervioso, le quitaba la tranquilidad y que para resolverlo trató de quitarle enfoque a ese problema. Y esas son dos palabras claves que utilizó en la narrativa este Eduardo. Primero, que los problemas son temporales y segundo, que se pueden resolver quitándoles un poco de enfoque. Posteriormente, decido, después de utilizar la narrativa, intervenir nuevamente con la técnica de escala. Esto, obviamente, en consultas posteriores. Y le pregunto que en una escala del 1 al 10, donde 1 es menor el malestar y 10 es donde siente el peor malestar, ¿en qué número se encuentra ubicado? Y entonces me contesta que en un número 5. Eso me permite ver que ya había por lo menos un pequeño avance con el consultante, pero también él advierte que ya tenía un pequeño avance. Y para todavía situarlo mucho mejor, le pregunto, ¿y por qué consideras que es un 5 y no un 7 o un 8 como en sesiones anteriores? Y él contesta exactamente con las mismas palabras como lo hizo con la técnica de narrativa y dice, porque hoy me di cuenta con lo que platicamos que como en situaciones o en problemas anteriores que he tenido, esto es temporal y que debo de quitarle enfoque a la situación. ¿Qué podemos advertir con esto? Que ella contaba con las herramientas, pero no sabía que también las podía utilizar en esto que le estaba sucediendo actualmente. Posteriormente, en otras, bueno, les quiero comentar, como les dije en un inicio de esta ponencia, el camino no fue recto y hubo un momento en el que tuve un estancamiento con él. No sé, tal vez hubieron 1 o 2 sesiones en el que sentí que no avanzábamos. O incluso llegó y me dijo, ¿sabes qué? Me siento mal, me siento peor, he estado muy ansioso, no he podido salir, no me he conectado siquiera a mi trabajo remoto. Y es el momento en el que decido remitirlo a psiquiatría, mediante este correo electrónico con este informe que le dirijo a la psiquiatra que él escogió. Y esto fue porque advertí que tenía síntomas psicóticos que persistían a lo largo de las sesiones y que en el caso concreto eran delirios, que como ya lo hemos explicado son creencias falsas y que se encuentran firmemente sostenidas y que indicaban una desconexión con la realidad. Y ya que también esto podría suponer que Eduardo necesitara la prescripción de medicamentos. Por eso es como les repito que el camino no es recto y que tampoco está mal hacernos ayudar de otros especialistas porque nuestro objetivo principal siempre es y será el paciente. Ajá. Otro de los motivos por los cuales yo remito a Eduardo a psiquiatría es porque se observó en él
delirios persecutorios, porque él tenía la creencia de que iba a ser perjudicado o de que lo iban a espiar, como lo he repetido con las videograbaciones de cualquier cámara, porque tenía delirios no extravagantes, ya que él decía que iba a salir cierta información de él y de sus pensamientos. También tenía algunos delirios somáticos en relación a la salud por exponerse a situaciones de riesgo, que en este caso aún no lo he explicado, ya que era algo muy privado del paciente y no quise exponer en este caso. Y bueno, otra cosa que se le explicó a la psiquiatra es que él contaba como paciente con introspección fáctica, ya que él se percataba que su relato parecía inverosímil, sin embargo, era una lucha interna. Yo sé que lo que te estoy diciendo parece ilógico, parece inverosímil, pero no puedo dejar de creer. Ujú. Posteriormente, de varias consultas, le volví a realizar la pregunta esperanzadora y ahora su respuesta fue diferente. Yo le pregunté, oye, si pudiéramos cumplir hoy tu meta terapéutica y mañana al despertar, ¿qué indicadores habría para que notaras que se ha logrado tu meta terapéutica? Y él me contesta, pues cambiaría de empleo, me gustaría conocer muchas personas nuevas e interactuar, mejoraría la relación con mi familia y haría de forma normal o natural mis actividades diarias. Si se dan cuenta, la respuesta fue diferente a la primera vez que se la realizó, porque incluso está estructurada de una forma también un poco diferente, pero va encaminada hacia el futuro deseado. Y después se realizó una intervención muy interesante y fíjense que esto es lo que yo más quiero destacar de todas las técnicas e intervenciones que se realizaron con Eduardo. Yo le pregunté lo siguiente. Oye, Eduardo, ¿qué sucedería si lo que estás imaginando se hiciera realidad? Que tu jefe, compañeros de trabajo, vecinos, familia, se enteraran por fin sobre esos pensamientos que tanto te avergüenzan. Y no crean que de manera inmediata me contestó, lo puse en un entredicho entre la espada y la pared y, y yo le di todo el tiempo del mundo, la paciencia y esperé a que él diera la respuesta. Fui respetuosa con su tiempo, yo sabía que él estaba en una encrucijada, pero sí me comenzó a dar ideas y me dijo, pues me disculparía y explicaría que no es mi intención ofender a nadie. Les haría saber que tengo un padecimiento, pero que ya estoy en tratamiento y que no lo digo o lo hago de forma dolosa. Sí me daría pena que mi familia supiera cosas que pienso, pero les daría la misma explicación y sé que me apoyarían y que contaría con ellos. Y también, por ejemplo, si eso sucediera para mis compañeros de trabajo, haría un video explicando mi situación y se los enviaría para que me comprendieran. Y por último, nos damos cuenta que esto es una externalización estratégica, ya que hay una combinación entre la terapia breve, la narrativa y demás. Precisamente esta pregunta es una técnica que se realizó a tres niveles. Primero, es una intervención paradojal. Se logró la externalización del problema con un cierre en la narrativa. También se realizó un proceso de reautoría en la identidad, porque dice, pues es que les explicaría que ese no soy yo cuando yo digo esos pensamientos, ¿no? Que no quiero, no es mi intención, no lo estoy haciendo de forma dolosa. También ahí se podría advertir en esta externalización, pues que el problema es el problema y que eso no define a Eduardo. Y lo anterior también se realizó, si pueden advertir la pregunta, mediante un acercamiento controlado a lo temido. Por eso es que les comento que esta técnica se realizó a tres niveles. Ajá. Y bueno, este fue una vuelta de tuerca total en en las intervenciones que se realizaron con Eduardo, porque a partir de esta intervención hubo un cambio impresionante y un avance considerable. Posteriormente, volví a utilizar la técnica de escala con Eduardo
Y en el mismo sentido, en el mismo tenor, donde 0 es que te sientes bien y 10 es lo peor que te sientes. Y en esta ocasión me contestó Eduardo que en ese rango ahora se encontraba ubicado en el número 3. Y le pregunté, bueno, ¿por qué ahora es un número 3 no un 8 no un 7 etcétera? Y me dice que es porque salió a comer con un amigo, ya estaba saliendo de su casa, ya no estaba inmerso, escondido, ensimismado. También porque a su vez, aunque salió a comer con su amigo, sí tuvo esos pensamientos, pero que se pasaban pronto. Y que el tiempo, cuando salió con él, se pasó muy rápido. También dijo que en otra ocasión había salido a comer con sus padres, aun y cuando había cámaras de videograbación en el restaurante. Entonces pudimos volver a advertir que efectivamente había habido un avance, por pequeño que fuera. Pero si recuerdan, cuando se realizaron estas intervenciones con Eduardo, todo inició en el número 8. Entonces, de las intervenciones que he explicado, es importante resaltar que se logró, primero, darle anclas al consultante. Se le otorgó atribución de control, ya que dejó de darle enfoque a su problema. Sabía que si sucedía el problema o eso temido, le podía dar una solución. También es importante resaltar que al llegar a 0 en las escalas no siempre es la meta, sino que la meta es siempre reducir el malestar del paciente y que el consultante pueda tener una mejor calidad de vida. No podemos forzar en terapia que el consultante siempre llegue a 0, ¿no? Y no te voy a dar de alta hasta que tú me digas que estás en un 0. Porque bueno, ahora ubicado en un número 3, él había podido empezar a hacer su vida pues un poco mejor, ¿no? Tanto laboral, amistad y con sus padres. Quiero pues comentarles que posteriormente que se llegó al número 3, el- la situación con Eduardo también fue muy importante advertir que, como les repito, el hecho de no llegar a 0 se está siendo respetuoso con el paciente y esa es la finalidad de la terapia breve estratégica, ser respetuoso, ya que no se forza a nadie a llegar a este 0 que les explico. También esta terapia no fue reduccionista ni descalificante, ya que no se le dio un trato distinto por el hecho de que el paciente tuviera delirios. No se le etiquetó como un paciente delirante, ¿no? Y por lo tanto no fue descalificante. Y también es muy relevante destacar que no solo es útil para casos sencillos, tampoco es patologizante, ya que se ha realizado una revisión a psiquiatría y quedó de manifiesto que la persona no es y nunca ha sido el problema, de acuerdo a la terapia narrativa, que fue una de las técnicas que utilizamos. Y podemos observar incluso que las personas ya cuentan con recursos. Ellos ya vienen de casa con esos recursos. Solo hay que revelárselos de forma sutil ante sus ojos. Pareciera que ellos traen una cortina que no les permite ver que cuentan ya con esas herramientas. Y nuestra labor como terapeuta es eso, ¿no? Revelar ese velo, esa cortina, para que ellos adviertan con lo que ya cuentan. No siempre de forma directa, sino de una forma sutil, porque al hacerlo de manera sutil, se le otorga al consultante una atribución de logro. Él tendrá la sensación de que fue por él mismo que pudo salir adelante. Y es importante hacer a un lado el ego profesional y decir, bueno, es que este paciente salió adelante por mí, ¿no? Porque el hecho de darle esa atribución de logro a él es lo que le permitirá no solo avanzar, sino que si hay alguna recaída o se le presenta alguna otra problemática, él ya sepa que contaba con esos recursos y que también pues este logro es precisamente de él. Y por último quiero compartirles que una vez que se llegó al número 3 en la escala, en la técnica de escala, pues resulta que me dice Eduardo que ya no quiere continuar hablando sobre este tema porque ya puede trabajar. Les comparto que se fue a un viaje de 3 meses a Japón, es decir, ya sale de su casa, ya no tiene miedo
o si lo tiene, sabe cómo enfrentarlo, de decir sus pensamientos intrusivos, puede salir tanto tiempo de viaje porque trabaja online y ahora tiene una pareja sentimental en Osaka y lo único que no cumplió de su meta terapéutica es que no cambió de empleo. Dimos por cerrado este tema y posteriormente cambió de meta terapéutica, sigo trabajando con él y ahora su meta terapéutica es hacer relaciones sentimentales más maduras. Que tuvimos como resultado que él tuviera un mejor nivel de vida, que él se desenvuelve ya mejor, que puede incluso hacer un viaje de esta naturaleza. Y bueno, pues advierte que existe una comportamentalización, es decir, que se cierra el primer tema, la primer meta, y que siempre se puede iniciar un nuevo proyecto con el paciente. Y lo que quiero destacar de toda esta ponencia es que la persona no es y nunca ha sido el problema, como se desprende de la terapia narrativa. El problema siempre es el problema. Y bueno, por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de decirles a ustedes lo importante que ha sido para mí el Centro de Terapia Breve en mi vida profesional, ya que sentía que yo contaba con bastante teoría de la licenciatura, de entrenamientos, de muchos lugares, pero que toda esa teoría la tenía yo desorganizada, que no sabía en qué momento, por decirlo de manera coloquial, en qué momento uso las pinzas, en qué momento uso el desarmador, en qué momento uso esto o aquello. Y la terapia breve fue lo que me dio organización, estructura y ha ayudado mucho a mis intervenciones y tengo más claridad de cómo intervenir con mis pacientes. Y bueno, por último, pues le doy mi más sincero agradecimiento a la doctora Lisetti, a quien respeto, admiro y también quiero mucho. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Eli, muchísimas gracias. Mira, te doy aquí algunas preguntas que están haciendo las personas. Te voy leyendo y pregunta Tori que si Eduardo, te leo varias y tú ya ahorita me dices si quieres que te vaya diciendo una por una o así, pero bueno, Tori pregunta que si Eduardo mencionó el tiempo o edad en la que comenzaron sus delirios. Yanelit pregunta cuánto tiempo te llevó este caso. También te preguntó si la técnica de escala la aplicaste al mes y con qué frecuencia. Em, Erendira te dice, amo lo que vamos viendo en la intervención con Eduardo y tu criterio de llevarlo con un coterapeuta experto. ¿Cómo fue tu proceso mental y emocional como terapeuta en este caso? Te preguntan también de cuántas sesiones requirió Eduardo, de cómo ha cambiado tu forma de plantear tus sesiones al estudiar con la doctora Lisetti, que si las preguntas milagro y la pregunta de escala, que cuándo sabes que es pertinente aplicarlas. Muchas preguntas. Te leo un par más y ahorita ya tú decides. Tori también te pregunta que en este caso de delirios, que si se deriva con otro tipo de apoyo. Esta fue un poquito antes de que mencionaras que derivaste a psiquiatría. Eh, Preguntaron a qué se dedica el paciente. Básicamente estas preguntas, ¿no? Preguntaron más cosas y hubo muchos comentarios, muchas reacciones, muchos corazoncitos, pero bueno, lo que tú quieras, Se consideraron los tiempos frente a pantalla y qué sucedió con el seguimiento psiquiátrico. ¿Cuánto tiempo te llevó este caso? Muchas preguntas, Eli. Sí, voy a tratar de contestarlas todas, de manera rápida. Todas son muy interesantes. Me encantan todas esas preguntas porque es algo que me encantaría compartirles a todos. Fue un caso muy difícil. Eso es lo que también les quiero compartir. De verdad, fue muy retador porque qué fácil es traer, ¿no? El caso que se fue en 3 consultas y que no, eso no tiene caso. El caso es compartirles el difícil, el que me fui por el camino dando vuelta y les voy a decir otra cosa. Pues yo me acercaba con mis compañeras del centro, con la profesora y ¿sabe qué? Creo que esto me sobrepasa. Creo que, no sé, lo voy a derivar con alguien de ustedes, ¿no? Y bueno, finalmente se resolvió, finalmente tuve esa estructura gracias al centro y gracias al apoyo también de las compañeras.
Y bueno, empiezo a contestar una por una. Si me hiciera favor de repetírmelas una a una y las voy contestando Sí. rápido. Em, bueno, ¿qué sucedió con el seguimiento psiquiátrico y cuánto te llevó este caso? Ahí voy englobando dos en una. Sí, las consultas comenzaron cada 8 días y posteriormente se fueron a 15 días. Ujú. Me llevó alrededor de 6 meses. ¿Qué pasó con el tratamiento psiquiátrico? Y concluye más o menos en 1 o 2 semanas, se está haciendo el destete de los medicamentos que le enviaron. Ujú. No sé, la Sí, siguiente. te preguntaban si se consideran los tiempos frente a pantalla. Dice, ¿es probable una adicción a las pantallas y el tiempo de descanso era suficiente? No, no me queda muy clara la pregunta. Sí, no sé, LA, si puedas replantearlo un poquito mejor. Ahorita en lo que nos escribe, mientras te pregunta Tori, Eduardo mencionó el tiempo o la edad en la que comenzaron sus delirios. Sí, tenía aproximadamente 1 o 2 años que habían empezado los delirios. Y también ese fue uno de los motivos para mandarlo, remitirlo a psiquiatría. Cuando los delirios se prolongan en el tiempo por más de 6 meses, de acuerdo a la teoría y al manual, es prudente remitirlo a psiquiatría por la posibilidad de la necesidad de prescripción. Sí mencionó que habían empezado más o menos hace como 2 años en los viajes que ya había tenido, como el que les comentaba que fue a Belice y porque tuvo unas conductas de riesgo que son muy privadas y que no quise compartir ya con ustedes, que sí se las mencioné en una de las diapositivas. Empezó a realizar algunas prácticas de conducta de riesgo y fue cuando hizo boom este problema de los delirios. Ujú. Ajá. Sí, te pregunta también que si la técnica de escala la aplicaste una vez al mes o con qué frecuencia. No, no hay una receta como tal, pero cuando sentía algún tipo de estancamiento o incluso también uno advierte el avance, dices, aquí es el momento adecuado, porque yo veo que ya está bien, ya me comentó que salió con sus papás, que esto, entonces voy a hacer la pregunta porque aquí va a enmarcar sutilmente que ya tuvo un avance. Ujú, Y eso se le va a quedar marcado al paciente. Dijo, ah, sí es cierto, ya salí. No, pues sí, ya no estoy en un 7, ya estoy en un 3. O al revés. O sea, tampoco no hay que tenerle miedo al lado contrario. Híjole, ¿qué cree que hoy vengo en un 8? Híjole, pero habíamos empezado en un 7. Pues, ¿qué creen que vengo en un 8? Y eso es lo que me determina la posibilidad de advertir ese estancamiento, porque recuerden que el estancamiento en terapia también es uno de los motivos para remitir a psiquiatría. Y eso no quiere decir que vayas a perder al paciente, es trabajar de la mano y en conjunto. ujú. ¿No? Sí, justo lo que decía Eli, nada más como un comentario de la pregunta de escala. La hacemos todas las veces que la necesitemos hacer y justamente es para dar claridad de cómo vamos avanzando con el proceso terapéutico y nos ayuda a aumentar la capacidad de maniobra como terapeutas, ¿no? Podemos ver justamente si no está avanzando el proceso, si se está quedando estancado, si estamos avanzando y entonces es como usar espejos cuando vamos manejando, los retrovisores, el parabrisas, pues necesitamos tener claridad y también con el consultante para que si hay algo que no estemos haciendo, pues lo hagamos. Si hay algo, básicamente tenemos dos lógicas, si hay algo que estemos haciendo y funciona, pues hacer más de lo mismo que funciona, y si hay algo que no está funcionando, pues hagamos algo distinto, ¿no? Entonces son técnicas transversales que podemos usar durante todo el proceso terapéutico. Te pregunta Erendira que dice, amo lo que vamos viendo en la intervención con Eduardo y tu criterio de llevarlo con un coterapeuta. ¿Cómo fue tu proceso mental y emocional como terapeuta en este proceso? Creo que fue lo que ya había comentado, nada más lo resumo, fue muy retador. Como les comentaba, me acerqué a mis colegas del centro de terapia y sobre todo a la profesora y a otras compañeras que siempre están abiertas para dar el apoyo. Y si hubo un momento, como bien lo estableció la directora Licetti, en el que dices, creo que me supera. ¿No? Y bueno, pues a ver, lo voy a intentar en la otra sesión. Vamos a ver cómo está el paciente, porque no estamos jugando con la salud mental de las personas, ¿no? Y uno tiene que tener esa responsabilidad. Sin embargo, pues con las herramientas
pues salió avante. Ujú. Gracias. Te pregunta también Lorena de cuántas, creo que ya también lo había respondido, de cuántas sesiones requirió, cuánto tiempo duró el proceso, creo que ya también habías dicho. Y no podría decir con precisión, pero como les decía al principio, eran cada 8 días, por lo menos las primeras 2 o 3, y después cada 15 y duró aproximadamente un lapso de 6 meses. Ujú. Te pregunta Alma que cómo ha cambiado tu forma de plantear tus sesiones después de haber estudiado en el centro. Han cambiado de forma de 360 grados porque permite pues darle su espacio al consultante, darle un espacio de reflexión y sobre todo introducirle sutilmente la información. Ella la trae, ella trae la respuesta consigo de casa, pero no la ha visto. Hay algo, hay un velo que le impide ver. No sé si les ha pasado que estás arreglando algo y metes como los juegos de los niños menores de 3 años y quieres meter esa figura ahí y no queda, y llega alguien más y te dice, nada más volteala tantito y ya entra. Es lo mismo en la terapia. Nada más es revelar ante sus ojos algo que era bien evidente, pero que ellos no podían ver. Y eso es como las herramientas que me ha dado la terapia. Te pregunta Vane Montes que las preguntas milagro y de escala, ¿cuándo sabes que es pertinente preguntarla? Como ya lo había establecido la directora, pueden ser en cualquier momento, como para fijar en los avances. Y la pregunta milagro, a mí me gusta más utilizarla cuando ves que el paciente perdió el horizonte, perdió el rumbo, porque esa siempre va a ser esperanzadora y eso le va a permitir ver que va a poder resolver su problema. Ujú. Eh, Déjame ponerte de las últimas. Bueno, son más comentarios de usted, Tori, qué caso tan interesante, excelente manejo. Gracias por compartir tu experiencia. También te ponen excelente caso y muy buena forma de trabajarlo. Gracias por compartir tu conocimiento. Es un caso de mucho valor en la práctica. Muchas gracias. Ya nos replantearon la pregunta, dice, desde que si se habían considerado los tiempos frente a pantalla. Es probable, bueno, decía, es decir, es necesario considerar que el individuo tiende a es decir, es necesario considerar que el individuo tiene que descansar al menos 8 horas diarias y es importante conocer el tiempo que el sujeto está frente a la pantalla. O sea, el tiempo de sesión siempre va de 50 a 60 minutos. No sé si aquí, ay, perdona, Meli, que a lo mejor se refiere a que como trabajaba en línea y que a lo mejor que el tiempo de pantalla como Que no que tenía en se trabajo. relacionara con la sintomatología, no lo sé, ¿verdad? Ujú, creo que sigue como sin quedar tan clara si se refiere al tiempo de pantalla en sesión o en trabajo, pero en esos momentos no estaba trabajando. Él no estaba trabajando porque tenía el miedo de que en una videollamada se fueran esos pensamientos. Y Entonces, por medio de la IA descifraran, ¿no? Como estos ujú, pensamientos. estaba evitando a toda costa conectarse a las videollamadas del trabajo y ponía pretextos y pretextos y pretextos de me siento mal, esto, esto. Entonces no se estaba ni conectando a sus videollamadas de trabajo. Incluso en la narrativa, en alguna ocasión intenté que escribiera algunas cuestiones y me dijo no, no porque este papel lo van a encontrar con estos pensamientos y entonces pues todo el mundo lo va a saber. Seguro lo va a encontrar alguien y lo van a publicar en internet y lo va a saber todo el mundo. Y por ejemplo, esa técnica no la pude utilizar. Y en pantalla pues no estaba porque incluso cuando nos conectábamos, porque fue vía remota, no fue vía presencial, hablaba quedito, cerraba todas las puertas para poder realizar su terapia. Ujú. Ujú. Sí, aquí también una cosita tal vez esta parte que nos preguntaban de si es necesario considerar el tiempo en pantallas. Más bien lo que hacemos principalmente dentro de la terapia breve
es privilegiar a la persona, ¿no? Escuchamos a la persona más que escuchar nuestras hipótesis o preconceptos o situaciones que a lo mejor nosotros identifiquemos, más bien escuchamos a la persona, ¿no? Y le preguntamos a la persona, eso, tú. ¿Por qué crees que esto sucede? ¿O de dónde viene? ¿O desde cuándo? Nos interesamos más en cómo funciona el problema más que en intentar buscar o comprobar alguna hipótesis, más bien nos interesamos, luego decimos, ¿no? Conocemos cómo funciona un problema para resolverlo y no nos vamos como a un origen, por supuesto que lo tiene, pero nos vamos más en lo que actualmente retroalimenta el problema y a lo que hace la persistencia del problema. Entonces, si tuviéramos dudas, que es legítimo que como terapeutas tendamos a conceptualizar casos o que pues obviamente tenemos bases, podemos preguntársela, no tanto como una línea terapéutica, sino como una forma, ¿no? Como de, oye, ¿y tú pasas tiempo a pantalla? No, pues no, de hecho, solo me conecto ahorita a la clase, a la sesión y entonces, eso lo vamos identificando, ¿no? Una última pregunta, sí, te preguntan de qué se, ex- cómo determinar que se extrajo el problema de raíz y no reincide por algún patrón que lo origine. Yo creo que eso es algo imposible de definir, si se extrae de raíz o no. Lo que se advierte es que el paciente, el consultante, tiene una mejoría, que puede continuar con su vida, que puede incluso tener recaídas, pero que ya tiene las herramientas para hacerles frente. Por eso sí le pregunté en algún momento, oye, ¿y si sí pasa? ¿Te acuerdan la intervención a triple nivel? Oye, ¿y si sí sucede? Bueno, pues ya me va a tocar pedir perdón. O sea, puede ser que recaiga, que vuelva a tener esos pensamientos y que tenga ese temor a decirlos. Sin embargo, él ya sabe y ya tiene la solución a eso, porque ya tiene las herramientas. Sí, justo. Y solo como para añadir un comentario más, actualmente, desde hace unos 30 años, lo que diferentes agencias, institutos recomiendan dentro de los modelos efectivos de las terapias que realmente funcionan, hay algunas características. Una de ellas, no les voy a dar toda la clase, no pretendo aburrirles, pero una de ellas tiene que ver con eso, con que se busca minimizar el malestar, reducir la sintomatología, más no erradicarla, más no quitarla, más bien lo que pretendemos es eso, ¿no? Que la persona disminuya esta situación, por ejemplo, que pueda trabajar, que pueda tener proyectos personales, lo que la persona quiera, ¿no? Porque la meta la pone la persona, es un enfoque profundamente respetuoso, entonces es lo que la persona decida y hasta donde nos permita, pero más bien lo que hacemos como en una fase final del proceso, justo lo que hacía Eli, es esta parte, ¿no? Podemos utilizar diferentes maniobras de cierre como trabajar en esta parte se llaman prescripción de recaídas, prevención de recaídas. Hay muchísimas maniobras de cierre, pero lo que queremos es eso. Yo también a los consultantes les digo, pues después de aquí no es que la vida se vuelva de color de rosa, vas a tener muchísimas situaciones, incluso más difíciles que esta, y el tema es qué harías diferente, ¿no? ¿Qué de lo que has aprendido? Y entonces, bueno, ahí tenemos una variedad de maniobras interventivas para poder hacer cierres terapéuticos y no alargarlos de manera permanente o eterna, sino saber cuándo hemos llegado al destino y entonces no traerlos dando vueltas y que la persona pueda tener autonomía, autoeficacia, y que deje de necesitarnos, ¿no? Muy bien, pues a nombre del Centro de Terapia Breve Aplicada, te doy las gracias y te comparto la constancia de certificación. La voy a leer con el fin protocolario. El Centro de Terapia Breve Aplicada, en el marco del primer Congreso de Terapia Breve Aplicada, que se titula Otras conversaciones son posibles, le entregamos esta constancia de participación y reconocimiento a Elizabeth Sánchez Martínez por su destacada participación como ponente
y por su contribución académica y profesional que fortaleció significativamente este encuentro, promoviendo el aprendizaje compartido y el desarrollo de una práctica clínica en terapia breve aplicada. Y pues bueno, firmo yo, Lisette Iquizaman, como directora del centro. Te agradezco muchísimo, Eli, por todo el cariño, por tu profesionalismo, por tu mirada crítica, por tu abordaje en casos difíciles que siempre tienes en esta intersección del derecho, la psicología y sobre todo el corazón y la ética que en cada uno de tus casos impregnas. No, pues mi más profundo agradecimiento a usted y a todos ustedes que me han dado su tiempo. Bueno, Gracias. pues vamos a tener 5 minutos de descanso y y después de eso continuamos con Vanessa Mendoza que nos va a hablar de intervención en casos de ansiedad. Nos podemos ir por un poquito de agua, a estirarnos un poquito y empezamos en 5 minutos puntualmente. Muchas gracias por estar aquí.